والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados. Nos refugiamos en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ikhwan, ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, que los ha criado una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Y quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, su guía, su camino. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Y cada invención es una bid'ah, una innovación. Y cada bid'ah es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Hayakumullah ya ikhwan, bienvenidos. Empezamos hoy de la serie de las clases de Aqida, de la creencia. Empezamos hoy un nuevo libro que vamos a estudiar. El libro es uno de los grandes, uno de los libros famosos o grande en beneficio, escrito por uno de los grandes imams y sabios de nuestro tiempo. El libro se llama At-Tawdih al-Bayan li Shajarat al-Iman, la explicación y la aclaración del árbol del imán, la fe. El árbol del imán, ya ikhwan, barakallahu fikum. Y el sheikh, escrito por el sheikh al-imam Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala por ayuda, ya Juan, en obtener el éxito en el beneficio de este libro, del conocimiento que el Sheikh ha escrito del Corán y la Sunna sobre este gran tema. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amilan mutaqabbila. Oh Allah, te pedimos el conocimiento de beneficio, el sustento bueno y acción que aceptas. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alimtana wa zidna ilma. Oh Allah, enséñanos aquello que nos beneficia y benefícianos con aquello que nos has enseñado y aumentanos en conocimiento. Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ij'alna hudatul muhtadin. Oh Allah, embellézanos con la belleza del imán, fe, y haznos de aquellos que son guiados y que guían la gente. Allahumma amin. Este libro, ya Juan, este libro, At-Tawdih al-Bayan li Shajarat al-Iman, escrito por el Sheikh al-Imam Abdurrahman al-Sa'di. El nombre del Sheikh es al-Sa'di, aunque mucha de la gente lo dice al-Sa'di. Mucha de la gente lo dice Sa'di porque el nombre de ese tribu se llama, está basado al nombre Sa'ad, el nombre de masculino, o sea, de un hombre que se llama Sa'ad, y se dice con la fatha Sa'ad. Pero este nisba, este nombre Sa'di, va no al nombre masculino del hombre, pero de un lugar que se llama Sa'd, un lugar en la área que se llama Najd, que se llama Sa'd. Entonces se pronuncia o se dice As-Sa'di, es decir, la persona de este lugar. La persona de este lugar, As-Sa'di. Es un lugar que se llama As-Sa'd. Entonces, el sheikh se llama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Era uno de los grandes sabios, ya Juan Barakallahu Fikum, que falleció ya hace más de 70 años, yo creo. El sheikh falleció en el año 1376 del calendario Hijri. 1376. Y estamos en el calendario Hijri, estamos hoy en 1442. Así que ya es más de 70 años por ahí. Así que el sheikh, rahimahullah ta'ala, era el sheikh de muchos de los sabios grandes de quien tomamos conocimiento. Era el sheikh de Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin era uno de sus grandes alumnos de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Igualmente Sheikh Abdulaziz al-Aqil, que era uno de nuestros shiyukh cuando recién llegamos aquí en Riyadh, que estudiamos con él, alhamdulillah. Sheikh Abdullah al-Aqil también era uno de los alumnos de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di ha escrito varios libros, y de los más grandes de esos libros escribió el tafsir del Corán. Él escribió una explicación del Corán, y ese es uno de los más grandes escritos del Sheikh y obras del Sheikh. Y ha escrito libros sobre el tema de fiqh, el estudio de fiqh, el estudio de hadith, el estudio de aqida, el estudio del usul, el estudio de varias de las ciencias del conocimiento islámico. El sheikh era un imam, rahimahullah ta'ala, imam en conocimiento. Así que vamos a estudiar este gran libro de este gran sabio sobre este gran tema, el tema de imán, ya Juan. El tema de imán es el tema más grande del din de Allah. Es el mensaje de Allah, es el mensaje del Islam.
es el mensaje del Islam. Este tema es el más importante y es el base de la religión, es el base del din. Y por ese propósito Allah subhanahu wa ta'ala creó la creación para el imán y la adoración, para adorarlo a él subhanahu wa ta'ala. Pero no hay adoración a Allah subhanahu wa ta'ala sin imán. Entonces imán es el base de todo, ya Juan. Al-imán es el base de todo. Vamos a usar en esta clase, ya Juan Barakallahu Fikum, los términos correctos del Islam. Vamos a decir imán en vez de decir fe. Porque en el idioma español la palabra fe tiene un significado muy limitado. Que en el Islam el concepto de imán es algo más amplio y más grande. Entonces, para entender bien lo que estamos diciendo, vamos a usar la palabra imán. Imán. Y queremos aclarar esto, ya Juan Barakallahu Fikum, que se dice imán. Si se escribe en el idioma español, por ejemplo, se escribe I-M-A-N. Imán. Imán. Y no como muchos dicen, el imam de la mezquita, el que dirige el salah, se dice imam. I-M-A-M. Mucha gente dice, él es imán. No es imán. Él es imam. Imam. Imán es fe. Es fe. Y lo que vamos a mencionar, el significado de imán, es más de lo que se entiende en el idioma español con esa palabra que usan en las traducciones como fe. Es más de eso. Es más de eso, ya Juan Barakallahu Fikum. Entonces, este tema, al-imán, es el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Este tema, imán, es el tema el que hace a la persona un creyente. Cuando acepta y tiene imán, es un creyente. Y la persona que no tiene imán es un incrédulo. La persona que tiene imán será salvado del fuego. La persona que no tiene imán estará en el fuego. Nadie podrá entrar en la Jannah excepto que es creyente. Nadie. Y creyente quiere decir en todo lo que vamos a explicar lo que es imán. No es suficiente reconocer que Allah subhanahu wa ta'ala es el Dios más grande, el Dios que merece ser adorado. Eso no es suficiente. Eso es parte, una gran parte, claro, pero no es suficiente. Para que el imán sea correcto, tiene que estar completo. El imán en todo lo que significa ese concepto de imán. Así que, ya Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah escribió este libro basado a la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Alam tara kayfa daraba Allahu mathala kalimatun tayyibatun ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi as-sama'. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí, Juan Barakallahu Fikum, ¿acaso no ven cómo Allah da ejemplos? Así como la palabra buena, kalimat tayyiba, kashajarat tayyiba, como un árbol bueno. O sea, hace un semejante de la palabra buena, es decir, el imán, como un árbol bueno, que sus raíces están bien firmes y sus ramas están en el cielo. Tu'ti ukulaha kullihin bi'idni rabbuha wa yadribu Allah al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Y le llega de este árbol, le llega las frutas en vez en cuando, con el permiso de Allah, con el permiso de su Señor. Y Allah hace estos ejemplos para que la gente quizás recuerde.
o reflexionan. Naam. Entonces, esta aya, ya Juan, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala da un ejemplo, un semejante a del kalimat at-tayyib, al imán, a un árbol. Al imán, el concepto de imán, lo que dijimos que es fe. Al imán, Allah subhanahu wa ta'ala dice, es como un árbol bueno. La palabra buena es como el árbol bueno, que sus raíces están firmes y sus ramas en el cielo, y que en vez en cuando llega la fruta con el permiso de su Señor. Entonces aquí Juan, el el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di basó todo su libro sobre esta aya, explicando el concepto de imán. Y aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala en este dicho, ya Juan, ha mencionado kalimatu tayyiba, una buena palabra. Una buena palabra es una palabra de imán, de fe, como la ilaha illallah, como el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kalimatu tayyiba, es una palabra buena. Así es una palabra de imán, de fe. Porque sabemos, ya Juan, barakallahu fikum, que al imán, el concepto de imán son tres cosas. Es el dicho de fe, la creencia de fe y las obras de fe. Son tres cosas. Y si falta una de esas tres cosas, no es imán. Tiene que ser una creencia de fe en el corazón con un dicho, porque el imán verdadero, o el imán verdadero que está en el corazón, no se puede quedar ahí. Tiene que salir si es imán. Y sale en el dicho y sale en las obras buenas con los miembros del cuerpo. Así que kalimatu tayyiba, un dicho bueno, es como un árbol bueno. Este concepto de fe es como un árbol bueno, que tiene sus raíces firmes, así como el imán tiene sus raíces también. Los raíces del imán están firmes en los corazones de los creyentes. Y las ramas de imán, así como las ramas del árbol están en el cielo, las ramas de imán son la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, el seguimiento de los mandatos o de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y cada acto que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala o complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, eso es de las ramas de imán. Igualmente en el ejemplo Allah subhanahu wa ta'ala dice, y llega a este árbol, le llega frutas en vez en cuando, y eso es igual al árbol de fe del creyente, que cuando tiene sus principios y fundamentos firmes en su corazón, y las ramas con las acciones y dichos y creencia, le llega fruta también. Y esa fruta es la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, o lo bueno que Allah subhanahu wa ta'ala le da de bendiciones y buenas situaciones que le llega al siervo con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala por ser creyente y tener imán y aplicar el imán en su vida. Entonces estos raíces del árbol bueno, también el árbol del imán tiene raíces, tiene sus fundamentos, sus bases, sus pilares. Y así el imán, los pilares del imán son 6. Usulul imán 6. Al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi. Que el imán, los pilares del imán son creer en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, es decir, el día del juicio, y creer en el decreto divino de Allah, lo bueno y lo malo. Estos son los raíces que están en los corazones de los creyentes. Así como
el árbol bueno tiene raíces que entran en la tierra bien firme, pues también el árbol de fe tiene raíces que entran en los corazones de los creyentes bien firme. Así que igual las ramas de ese árbol bueno, pues también el árbol de fe, de imán, tiene ramas, como mencionamos, y son todas las acciones de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Son todos los actos de adoración que se hace a Allah subhanahu wa ta'ala con ikhlas, con sinceridad. Y son todas las acciones que se hace para acercarse o complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. También eso es de las ramas de al-imán. Y wal-ittiba, seguir el seguimiento, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguir el camino recto, seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, es de las ramas del imán. Entonces vemos que el concepto de imán, Juan, es la creencia y las acciones, sea las acciones de los miembros del cuerpo o las acciones del corazón. Así que el concepto de fe es creencia en el corazón, dicho y acción. Y esto es, sabemos que así como el árbol bueno que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene fruta que llega en vez en cuando es su tiempo, pues también el árbol de imán tiene su fruta y llega, y esa fruta es el baraka que Allah subhanahu wa ta'ala le da al creyente, y es la recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala le da al creyente en esta vida y en la ákhira. Igual como este árbol bueno, que si dejan de darle lo que mantiene su vida como agua o alimentar el árbol con lo que necesita, pues muere. Y así igual el árbol de imán muere si no recibe esa alimentación que necesita. Y lo que necesita el árbol de fe, el árbol de imán, para mantenerse vivo y no morir, pues ese árbol necesita el saqyat al-iman wa huwa wahya min Allah. Yani que es ese lo que necesita el árbol de imán es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que es del Corán y la Sunna, el conocimiento. Sin el conocimiento del Corán y la Sunna, el árbol de imán muere. Y si el árbol del imán muere, pues las raíces mueren, las ramas mueren, el tronco, todo muere. Entonces, ¿qué mencionamos? Las raíces son pues los fundamentos de la creencia y los pilares de la creencia. Igualmente las ramas pues son las acciones y los dichos. Si la persona no alimenta el árbol de fe, el árbol de imán, con conocimiento del Corán y la Sunna, pues mueren las acciones buenas, mueren los dichos buenos, muere la creencia. O sea, el conocimiento es lo que da la vida al árbol de imán, y la ignorancia es lo que da muerte al árbol de imán. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, barakallahu fikum, dijo: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha ja'akum lima yuhyikum. Oh creyentes, responden a Allah y su mensajero, o responden a Allah y al mensajero cuando ellos los llaman a aquello que les da vida, a aquello que les da vida. Entonces el Corán y la Sunna da vida a los creyentes, es decir, al imán, al árbol de imán. El árbol de imán recibe vida con la revelación, y sabemos que la revelación son de dos partes, el Corán y la Sunna. Las dos cosas fueron revelación de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam, esa es la revelación, la primera, y la segunda, Allah reveló la Sunna
al profeta sallallahu alaihi wasallam también. Entonces estas dos cosas da vida, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah, responden a Allah, o creyentes responden a Allah, wa lirrasul, y al mensajero, idha da'akum, y cuando ellos los llaman a ustedes a aquello que les da vida, es decir, al imán, ya ikhwan. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, awaman kana maytan fa'uhyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y acaso cuando la persona está muerta, el hombre está muerto, le damos vida y le hacemos o le damos para él luz, nuran, aquello que usa para caminar entre la gente con eso, o sea, con ese imán. Entonces nur aquí es el imán. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala da vida al muerto con imán. ¿Qué quiere decir esta ayah, Juan Barakallahu Fikum? Que Allah subhanahu wa ta'ala da vida al corazón muerto. Cuando le da este árbol de imán, le da vida a su corazón. Y usa esa luz, es decir, la luz de imán, para caminar entre la gente. O sea, saber estar guiado entre la gente. Subhanallah. Entonces, estos dichos, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que el Corán y la Sunna, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, es lo que le da vida al árbol de imán. Así como el árbol bueno, que de esta vida, cualquier árbol necesita que esa alimentación como agua para vivir, pues entonces también el árbol de imán necesita esa alimentación que le va a ayudar a vivir. Y esa alimentación es el conocimiento del Corán y la Sunna, de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo que da muerte al árbol de imán es ignorancia. Es ignorancia, ya Juan. Naam. Entonces vemos también que y por eso mismo Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado buscar el imán, estar sobre el imán y guardar el imán, proteger el imán y creer y obrar con el imán. Y eso es algo que es una obligación para el creyente. Es una obligación, no es solo una cosa que pues si queremos hacerlo lo hacemos y si no, no. Es una obligación mantener el imán. Si Allah subhanahu wa ta'ala los ha guiado al din de Allah, les dio algo de imán. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad, la responsabilidad de cada creyente, de mantener su imán y aumentar y hacer fuerte el árbol de imán. Y eso es algo que vemos muchísimo, está mencionado muchísimo en el Corán, ya Juan. Y vamos a mencionar unas ayat de esa importancia de imán y mantener imán, y que es una obligación, y vemos que es algo que Allah subhanahu wa ta'ala constantemente en el Corán nos llama a tener imán, y con eso podemos ver la gran importancia de, como nos va a mencionar el Sheikh aquí, Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, la gran importancia de aprender el significado de imán, sus pilares y sus fundamentos y bases y temas de imán, igualmente de cuál es el fuente de imán, sus beneficios y sus frutas que da, igual eso lo explica el Sheikh en el libro, y vamos a empezar aquí con estas ayat que nos demuestra la gran importancia del imán, ya ikhwan, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ya ikhwan, قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, di, creemos en Allah y en aquello que fue revelado a nosotros y aquello que fue revelado a Ibrahim y a Ismail y a Ishaq y Jacob y el grupo de los mensajeros y lo que fue dado o lo que Allah le dio a Musa y a Isa y que le dio a los profetas de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ninguno de ellos de los profetas, y nosotros somos musulmanes sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos llama a creer en toda la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, los mensajeros y el mensaje y los libros de los mensajeros. Eso es algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos llama a eso, y eso es de imán, y es una obligación, creer en Allah, creer en los libros, creer en los mensajeros. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-malaikati wal-kitab wal-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بإهدهم إذا آحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان الله. Es una ayah un poco largo, pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, y no es de piedad de solo voltear la cara en la dirección de la qibla, de el este o el este, pero es de la piedad de creer en Allah, en el último día, en los ángeles, y en el libro, y en los profetas, y en dar la riqueza o caridad a quien ama de la familia cercana, o de los huérfanos o los pobres, la gente que viene de viaje, la gente que pide o que tiene necesidad, y es también en establecer la oración y entregar el zakat, la caridad, igual en cumplir con los acuerdos cuando se hace un acuerdo y ser pacientes en aquello que viene de pruebas y calamidades y dificultades cuando llega. Ellos de verdad son los que son veraces. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, y ellos son los que tienen temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí vemos que todo esto, lo que ha mencionado Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah, es imán. Es imán. Y aquí es no solo creer con creencia en un concepto, pero también en actuar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo que también de imán es dar caridad, también es establecer el salah, también es entregar el zakat, también es cumplir con los acuerdos, eso es imán. Ser pacientes con las dificultades es imán. Y todo esto es imán, ya Juan. Imán es creencia en el corazón, dicho con la lengua y obra con los miembros del cuerpo. Ese es imán, ese es el concepto. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ya Juan, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Wallahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala dijo que no hay compulsión en la religión, y se ha aclarado la verdad sobre la falsedad, y quien niega el taghut, es decir, todo lo que es adorado en vez de Allah, y cree en Allah, se ha agarrado de aquello que de aquello que es fuerte y nunca va a romper, nunca se va a romper, es decir, el imán. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que oye y sabe todo,
Allah es el que proteja a aquellos que creen, los saca de la oscuridad a la luz, y a aquellos que negan, los que buscan, los que ellos buscan y tienen, según ellos, que los proteja, son los taghut, aquellos quien ellos adoran en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, los sacan a ellos de la luz a la oscuridad. Y por cierto, ellos son la gente del fuego, y ellos estarán ahí para siempre. Subhanallah. Entonces aquí vemos también, ya Juan, que al imán, Allah subhanahu wa ta'ala dice, wa yu'min billah, quien cree en Allah, o sea, quien niega el kufr y cree en Allah, pues entonces se ha agarrado de lo más fuerte que nunca va a romper. Entonces, el imán, ya Juan, en Allah subhanahu wa ta'ala, el imán en Allah subhanahu wa ta'ala es lo más fuerte, es lo más firme. Cuando la persona alimenta ese árbol de imán, se hace lo más fuerte y ayuda a la persona en todo lo que le pasa en la vida. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona, con este imán saca a la persona de la oscuridad a la luz, es decir, del kufr al imán, o de ignorancia a conocimiento. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo también, ya Juan, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minina kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. El mensajero creó el mensajero de Allah en lo que fue revelado a él de su Señor, y los creyentes igual, es decir, los creyentes igual creen en lo que fue revelado a ellos de su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros, sus mensajeros, y no hacemos ninguna diferencia entre ellos y su mensaje. Dicen los creyentes, sami'na, yani escuchamos, wa ata'na, y obedecemos, ghufranaka, perdónanos nuestro Señor, a ti es el retorno, a ti es el retorno. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ya Juan, igual, ya ayyuhalladhina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Naam. Es importante esta aya, ya Juan. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh creyentes, creen en Allah y en su mensajero y en el libro que fue revelado a él y en el libro que fue revelado antes, es decir, a los otros mensajeros. Quien niega a Allah y sus ángeles y sus libros y sus mensajeros y el último día, el día del juicio, pues se ha desviado, un desvío severo. No. Subhanallah. Entonces aquí vemos, ya Juan, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los creyentes en creer en Allah, el libro, los mensajeros, y menciona igualmente los libros de antes, de los otros profetas y mensajeros, que incluye creer en esos profetas y mensajeros y en sus libros y mensajes. Y quien niega todo eso, quien niega creer en Allah, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, se ha desviado del camino. No tiene imán. No tiene imán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطً الْمُسْتَقِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dice a aquellos que creen en Allah y se aferran a Él en creencia, Allah los va a meter dentro de su misericordia y su favor, y los va a
guiar. Allah subhanahu wa ta'ala los va a guiar a él al camino recto. Entonces con imán, ya Juan, Allah mantiene cuando la persona está sobre el imán completo, y está alimentando el árbol del imán con conocimiento y dichos buenos como dhikr y leer el Corán y aprender el din de Allah, y con obras buenas como establecer las obligaciones y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala guía a esa persona y mantiene a esa persona guiada sobre el camino recto. Esa es la gran importancia de alimentar el árbol del imán y cumplir con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala cuando Él nos obliga a creer y tener imán. No podemos tener algo que no sabemos qué es. Si Allah nos obliga a tener imán, tenemos que saber qué es imán. Entonces, imán es como mencionamos los pilares de imán, y imán es la realidad de imán, es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y la obra con los miembros del cuerpo. Las tres cosas son imán. Es obligatorio para el creyente tenerlo, ya Juan, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Qul ya ayuhal nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an, alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, oh gente, oh hombres, por cierto, yo soy el mensajero de Allah a todos ustedes. Soy el mensajero de aquel que es el dueño de los cielos y la tierra, aquel que es el único que merece ser adorado, aquel que da vida y la muerte. Creen en Allah y su mensajero, el profeta analfabeto, aquel que cree en Allah y sus palabras, síguenlo a él, quizás estarán guiados. Aquí esta es otra aya muy importante, y Juan, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah a toda la gente. El mensajero de Allah, el dueño de todo. Él es el único que debe de ser adorado, el que da la vida y la muerte. Él ordena, cree en Allah y su mensajero. ¿Cuál mensajero? El mensajero, el profeta analfabeto, aquel que recibió la revelación, el que cree en Allah y sus palabras. Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí, fattabi'uhu, síguenlo a él, quizás serán guiados. Esto es imán. Imán es seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam en todo. Imán es seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Juan. Seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en su creencia, en sus dichos, en lo que hizo, en sus acciones, lo que permitió aunque no lo hizo él. Todo esto es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es obligatorio seguirlo en todo eso, y eso es imán. Y con eso, haciendo eso, alimentamos ese árbol de imán que le damos vida en hacer eso. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama' wal ard a'iddat للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Corren, apúrense al perdón de su Señor y al Jannah, al paraíso, que la Jannah cual su tamaño, o lo ancho que está, lo largo que está más grande de todo lo que es de los cielos y la tierra. Fue preparado para aquellos que creen en Allah y sus mensajeros,
y eso es el gran favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que lo da a quien Él quiere. Y Allah es el que posea el gran favor y la gran bendición. Naam. Entonces aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga, ya Juan barakallahu fikum, en correr a su perdón, es decir, arrepentirnos para recibir su perdón, por ser que aquellos que se arrepienten van a recibir el Jannah, y la Jannah es para aquellos que creen en Allah y sus mensajeros. Entonces los que tienen imán solo son los que van a estar en la Jannah. La Jannah solo es para los que tienen imán. Entonces nadie va a entrar al Jannah excepto que tiene imán. Y Allah da este favor a quien Él quiere. Él es el que posea todo este gran favor. Naam. Entonces vemos en estos ayat, ya Juan, la importancia del imán. Que Allah castiga por no tener imán, que Allah recompensa por tener imán, que Allah nos obliga a tener imán. O sea, todo esto es algo de obligación, de un tema muy importante, ya Juan. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون". Allah subhanahu wa ta'ala dijo: no vas a encontrar a una gente que cree en Allah y el último día, el día del juicio, que demuestran amor a aquellos que oponen a Allah y su mensajero. Aquellos que oponen a Allah y su mensajero. O sea, no vas a encontrar creyentes que creen en Allah y el día del juicio, que demuestran amor a aquellos que oponen a Allah y su mensajero, aun que sea sus padres, sus hijos, sus hermanos o su familia. Y para esa gente, esos creyentes que mantienen firme esa postura y esa creencia, Allah subhanahu wa ta'ala va a escribir: Yani ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Allah va a escribir en sus corazones al-iman, fe. Wa ayyaduhum bi ruhin minhu, y les va a ayudar con un espíritu de él, y los va a entrar a los jardines en el paraíso, donde hay ríos que corren bajo de ellos, y van a estar ahí para siempre, y van a estar complacidos con Allah, o Allah va a estar complacidos con ellos y ellos con Allah. Por cierto, ellos son el partido de Allah. ¿Acaso no el partido de Allah son los que van a ser exitosos? Naam. Vemos en esta aya, ya Juan, bastantes beneficios. Bastante. Esta aya es el Surat al-Mujadila 22. Surat al-Mujadila. Esta aya, ya Juan, se puede dar una charla completa sobre los beneficios de esta aya, o charlas, pero aquí nomás simplemente vamos a mencionar que aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona de imán. Parte de imán es tener wala wal bara. ¿Qué es el concepto de wala wal bara? Lo hemos mencionado en diferentes clases, ya Juan. Al wala wal bara es simplemente o sencillamente es algo que es wala quiere decir amar todo lo que Allah ama. Entonces, proteger, defender y estar sobre todo lo que Allah ama. Tener imán en todo lo que Allah ama. Y estar en contra o negar o odiar todo lo que Allah odia. Todo lo que Allah odia. Esto es wala wal bara. Y aquí en esta aya demuestra que al wala wal bara es de imán. Y no puede haber imán sin este concepto del wala wal bara. El imán, el que tiene imán,
ama para Allah y odia para Allah. Ama lo que Allah ama y odia lo que Allah odia. Naam. Y vemos eso en el ejemplo de los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. No solo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero también Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona, por ejemplo, el profeta o el mensajero de Allah, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك ولا أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala aclaró aquí, nos informó que ustedes tienen un gran ejemplo, un ejemplo bueno en el profeta Ibrahim y aquellos que estaban con él cuando les dijeron a su gente: nosotros estamos completamente libres de ustedes y inocentes de ustedes y todo lo que ustedes adoran en vez de Allah. Los negamos a ustedes y todo lo que ustedes adoran. Y por cierto, empieza entre nosotros y ustedes la enemistad y el odio para siempre hasta que ustedes creen en Allah solo y único. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, excepto el dicho de Ibrahim cuando le dijo a su padre que voy a pedir perdón por ti, es decir, que Allah te guíe. Por cierto, yo no tengo el poder de ayudarte en nada con Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Señor, dependemos en ti y nos arrepentimos a ti, y por cierto a ti es el retorno. Subhanallah. Todas estas ayat que hemos mencionado ya, Juan, es algo evidente que el imán es el mensaje de todo el din. No hay nada sin imán. No hay nada, ningún aspecto de la religión para la persona sin imán. El imán hace a la persona creyente, o sin el imán hace a la persona incrédula. Así que el imán, ya Juan, es lo más importante. Y vemos que el Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di empieza este libro, ya Juan, barakallahu fikum, empieza este libro en explicar estos asuntos. Y vamos a leer solo hoy la introducción del Sheikh que menciona la importancia de estudiar este tema y nos demuestra o nos dice cómo ha dividido el libro. Naam. El Sheikh rahimahullahu ta'ala dice y empieza: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi gharasa shajarat al-iman fi qulub ibad al-ikhyar wa saqaha wa ghaddaha بعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار. Empieza y dice: en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, aquel quien ha sembrado en los corazones de sus siervos el árbol de imán, y que le alimenta ese árbol con las ciencias beneficiosas, es decir, las ciencias islámicas, las ciencias del Islam, y con información verdadera, y ayuda a mantenerlo con mencionarlo a él día y noche.
Es decir, hacer el dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala día y noche. Naam. وَجَعَلَهَا تُؤْتِي أُكُلَهَا وَبَرَكَتِهَا كُلَّ حِينٍ من الخيرات والنعم الغزار. Y ha hecho que llegan los beneficios o esas frutas y esas bendiciones de ese árbol, el árbol de imán, que llega en esas cosas buenas y esas bendiciones y esas ¿cómo se dice? Buenas nuevas de recompensa. Naam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. Que atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, el Wahid al-Qahar, el único, el uno al-Qahar, el que está encima de la creación con su fuerza y poder, al-Karim, el generoso, al-Rahim, el clemente, el compasivo, o al-Ghaffar, el que perdona. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, el mensajero al-Rasul al-Mustafa al-Mukhtar, el mensajero que fue elegido o escogido por Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-barra al-akhyar. Y, oh Allah, envía paz y bendiciones sobre a Muhammad y su familia y sus compañeros, los piadosos, los buenos y piadosos. Amma ba'd, fahada al-kitab yahtawi ala. Yani este libro está dividido en temas. Pero antes de eso, ya vamos a mencionar un comentario. El Sheikh menciona que primero empieza diciendo que Allah, empieza diciendo que todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el que sembró ese árbol de imán en los corazones de sus siervos y lo mantiene, ese árbol lo alimenta con las esencias beneficiosas. Naam. El árbol de imán no puede tener vida excepto con conocimiento y obrar con ese conocimiento. Naam, eso es algo que se tiene que entender. Este es parte del concepto de imán. El imán no se puede mantener sin conocimiento, sin alimentar ese árbol de fe, de imán, con conocimiento y obras, obrando con ese conocimiento. Sin esas dos cosas, el árbol de imán muere. No puede tener vida ese árbol de fe sin esa alimentación. Así como el árbol bueno, cualquier otro árbol, no puede vivir sin agua o sin alimentación para que pueda vivir. El árbol de fe, la alimentación es conocimiento del Corán y la Sunna y obra sobre el Corán y la Sunna. Naam. Y eso es algo muy importante, ya Juan, barakallahu fikum. Entonces el Sheikh menciona y dice que este libro, yani fahad al-kitab o fahad kitabun yahtawi ala mabahith al-iman, que este libro está basado a la búsqueda o investigaciones del tema de imán. El Sheikh dice aquí التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه. Estas divisiones están establecidas, o sea, estas búsquedas del tema o investigaciones del din sobre este tema, el imán es el más grande y más importante de todas las búsquedas o investigaciones de las ciencias, por ser que es el tema más grande y más importante. Es el de los más grandes fundamentos de la verdad y certeza, y que llega todo esto,
que viene y está establecido y basado del Corán, el libro de Allah, y todos estos fundamentos y temas y realidades de este tema de imán viene del Corán, y no se aumenta nada sobre eso, lo que hay en el Corán. Y también viene, dice, وَمِن سُنَّةِ نَبِيهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من المجملات وتفصل كثير من المطلقات. Y también está basado, o sea, la realidad y el significado y los fundamentos y los principios y los bases de imán está basado al Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquel que está acorde del Corán y que explica el Corán y que da aclaraciones sobre esos dichos que son generales y da detalles en aquellas en los dichos que hay en el Corán. Entonces, esto, ya Juan, es algo que es muy importante entender lo que está diciendo el Sheikh igual, y tenemos que darle mucha atención de que el concepto de imán, el concepto de aqida, de creencia, pero aquí estamos hablando de imán, que es igual aquí porque el imán es el base. El imán, no podemos decir que imán es tal y tal cosa si no viene esa explicación del Corán y la Sunna. Entonces, los sabios de Ahl Sunnah y los imams de la Sunna, cuando explican lo que es el imán, lo están sacando del Corán y la Sunna. Lo sacan del Corán y la Sunna, y no es que lo sacan así nomás de sus pensamientos o sus opiniones o lo que ellos, de su lógica o de lo que ellos quieren decir solo por decirlo. No, pero es basado en el Corán y la Sunna. Que dice porque imán, para entender imán, tenemos que entender que eso viene de la revelación. No podemos entender lo que es imán excepto que viene de revelación. Revelación es decir, el Corán o la Sunna. Y no viene la explicación de imán de ninguna parte o ningún tema de imán excepto que debe de venir del Corán y la Sunna. No viene de ningún dicho de ninguna persona, excepto el dicho de Allah y el dicho de el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entonces tenemos que entender que eso viene con Juan, tenemos que tener delil, evidencias para decir lo que es aqida, creencia, para decir lo que es imán, fe. Tenemos que tener evidencia del Corán y la Sunna para decir que esto es de imán. Hay un dicho famoso entre los sabios que dice: وَمَنْ فَرَّقَ دَلِيلٍ ضَلَّ السَّبِيلِ. Quien se separa o se aleja de la evidencia, pues se desvía del camino. Entonces, el significado y los bases y la realidad y todo lo que es de imán tiene que venir con evidencias del Corán y la Sunna. Y Juan, barakallahu fikum. Entonces el Sheikh dice que dividió el libro entre, dice el Sheikh, la primera parte, tafsiru, la explicación, lo que es imán. La segunda parte, usuluhu, yani los fundamentos de imán, wa muqawwimati, yani lo que contiene imán, wa min ayyi shay yustamid, y cuál es el fuente de imán, y cuál es el fuente o los fuentes de imán. Y la tercera parte, fawaidihu wa thamaratuhu, yani que los fawaid son los beneficios. Entonces la última parte que explica es los beneficios de imán, son los fawaid, y los thamarat, yani las frutas de imán. También el Sheikh lo explica y dice: وَمَا يَتَّبَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ, y todo lo que se sigue de estos principios. Sigue Sheikh Abdurrahman bin Sa'di Bisedi, dijo:
قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso no han visto cómo Allah da ejemplos? Así en el ejemplo de la palabra buena y el árbol bueno, que sus raíces están firmes y sus ramas están en el cielo, y que en vez en cuando le llega las frutas con el permiso de su Señor. Y Allah subhanahu wa ta'ala da estos ejemplos a la gente, quizás pueden reflexionar o pueden recordar. Naam. Entonces aquí, Juan Barakallahu Fikum, esta es la aya que menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, que usa esta aya para basar toda la explicación de Imán. Subhanallah, con una sola aya. Y dice el Sheikh aquí, فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار. Que Allah subhanahu wa ta'ala da un ejemplo aquí con el dicho de Imán, con la palabra de Imán. ¿Cuál es la palabra más buena de todas las palabras? Dando el ejemplo de el árbol, que este árbol es el árbol más bueno de todos los árboles. Y aquí el Sheikh está refiriendo a otro hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó sobre el árbol de Imán, diciendo que este árbol es la palmera. Este árbol es la palmera, ya Juan Barakallahu Fikum. Y eso es algo establecido en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es una prueba de que la palmera es la mejor, o es el mejor tipo de árbol que hay de todos los árboles. Porque Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, dando el ejemplo con imán, que imán es lo mejor, lo mejor de esta dunya es el imán. Entonces lo hace el semejante con el imán, con este árbol. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que este árbol es la palmera, así como lo menciona en el hadith sahih, مثل المؤمن مثل النخلة أخذت منها شيء نفعك. Yani el ejemplo del creyente es el ejemplo como la palmera, النخلة, que tomas de esa palmera todo lo que te beneficia. Es decir, todo lo que hay de la palmera es de beneficio. Todo, no se tira nada. No se tira nada. Ellos, los árabes, y Juan Barakallahu Fikum, pues más los antiguos que hoy, pero de todos modos los de hoy sí conocen, porque todavía hay, pues así como beduinos y gente que vive afuera y que de todos modos usan mucho de la palmera, no solo los dátiles, pero todo de la palmera se usa. Se usa para hacer casas, para hacer alfombras, para hacer techos, para hacer comida, para hacer medicina, la fruta, los dátiles, para hacer dulce, para hacer café, para hacer todo. Usan la palmera para todo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el ejemplo del creyente es como el ejemplo de la palmera, que todo lo que se toma de la palmera es de beneficio. Entonces todo lo que se toma del creyente verdadero es de beneficio. Entonces este hadith es la prueba de que la palmera es igual. También otras narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la palmera es el árbol de imán que menciona Allah subhanahu wa ta'ala en la aya. Y en esta aya de Allah subhanahu wa ta'ala se menciona 4 características muy importantes que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, la similitud entre el árbol bueno y la palabra buena de imán o del creyente. Y de esas cosas, primeramente es tib, la característica que la persona o algo es bueno.
Naam. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo shajarat tayyiba, yani, o la nakhla tayyiba, esta palmera buena o este árbol bueno, es así como el creyente bueno. El creyente bueno, que cada vez que aumenta el creyente en imán, pues aumenta en lo bueno. Y eso es algo que se tiene que entender. Cada vez que el creyente aumenta en imán, aumenta en ser bueno. No. Y cada vez que la persona baja en imán, pues baja y tiene menos de lo bueno. No. La segunda característica es que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que el árbol tiene sus raíces firmes en la tierra, así como el árbol del imán tiene sus raíces y sus fundamentos y bases firmes en el corazón del creyente. Y cada vez que se fortaleza esos fundamentos y bases de fe en el corazón del creyente, pues más aumenta en belleza, aumenta en fuerza, aumenta el árbol de imán se pone más fuerte y más sano. No. Entonces, esa es la segunda característica, es fortalecer esos raíces en el corazón, o sea, los fundamentos del imán. La tercera característica que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, comparando el árbol bueno con el árbol de fe o de imán, o el creyente, digamos, es de que el árbol tiene ramas que van en el cielo. Igualmente, así el creyente tiene, el árbol de fe tiene ramas, igual, el creyente, la persona que tiene fe, pues también tiene ramas, y esas ramas son todos los actos de obediencia a Allah, todos los actos de adoración a Allah con sinceridad, todo lo que se hace para acercarse a Allah y complacer a Allah y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo esto son las ramas de imán, y es una característica del creyente. Entonces, primeramente el creyente es bueno por ser que la persona que tiene imán es buena. La persona que fortaleza bien esos bases y fundamentos, pilares del imán en su corazón, pues aumenta en belleza, aumenta en ser bueno. Y la persona que tiene esas ramas del imán igual de obediencia a Allah y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, pues tiene, las ramas van más y más en el cielo, así como el árbol bueno. Y la última característica que menciona Allah en esta aya es de que le llega fruta a este árbol de vez en cuando en su tiempo, y así igual el árbol de imán le llega beneficio, le llega fruta igual, así como el creyente que tiene firme su imán, el árbol de imán, pues le llega beneficios y le llega fruta en esta vida, en la dunya y en la akhira, en esta vida y en la akhira. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Man amila salihan min dhakarin o untha wa huwa mu'min falunahyiyannahu hayatan tayyibatan wa linajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: quien obra con las obras buenas, sea hombre o mujer, y es creyente, le vamos a dar una vida buena, y les vamos a dar a ellos una recompensa basado a lo que ellos hacían, o basado a sus obras. No. Entonces esto es en la dunya y en la akhira, ya Juan. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala para el creyente le va a dar en esta dunya una vida buena, es decir, les va a dar sustento, les va a cuidar, los va a proteger, les va a dar favores, les va a dar bendición, les va a dar todo eso en esta vida. Son los frutos o las frutas de imán, del árbol de imán. Igual Allah subhanahu wa ta'ala dice que les va a recompensar, una recompensa basada en sus obras, es decir, en la akhira, una recompensa en la akhira. Entonces el imán, el que es creyente y cree y obra con las obras buenas, Allah subhanahu wa ta'ala
les da esta fruta del árbol del imán en esta dunya y en la ákhira. En esta dunya y en la ákhira. Naam. Y sigue Sheikh Abdurrahman Sa'di, dice: موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمرة وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة وثمرات النافعة. Que dice el Sheikh que estas características nobles o buenas que se menciona en esta aya son los fundamentos fuertes que en el árbol de fe, en los pilares y fundamentos y principios de imán que se establecen, y llegará esos beneficios y frutas que no para de vez en cuando llegar, que la gente toma y toma ese beneficio ellos mismos y otra gente alrededor de ellos que toman ese beneficio del árbol de imán. Entonces dice el Sheikh aquí: وهذه شجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. Y hay muy diferentes, o sea, hay una gran diferencia, dice el Sheikh, en este tipo de árbol, el árbol de imán, hay diferencia, así como los árboles, la palmera, por ejemplo, como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay diferencia entre palmera al palmera. Hay palmeras que son muy fuertes y otras que no. Hay unas que tienen mucha fruta y otras que no. Así que hay diferencia así en los árboles, hay diferencia así en los creyentes. Hay creyentes que el árbol de fe con ellos está fuerte, con mucho beneficio y mucha fruta, y hay otros creyentes que no, que son más débiles. Entonces todo esto va a depender, dice el Sheikh, a la característica que menciona Allah subhanahu wa ta'ala del árbol de imán. Si el creyente se aferra a esas características, su árbol de imán estará fuerte. Y si no se aferra a eso, pues estará débil hasta que puede ser que muere el árbol. Entonces termina aquí con esto, la última cosa aquí, Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dice: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها, que es obligatorio para el siervo que exitoso, que le dé mucha importancia a obtener o lograr su significado de este árbol de imán, es decir, el significado de imán. Wa ma'rifat awsafiha, y saber sus características, wa asbabiha, y las razones en cómo lograr o obtenerla, wa usuluha, yani sus fundamentos, wa furu'ha, y sus ramas de los fundamentos, wa يجتهد في التحقق بها علما وعملا, y que debe de hacer un gran esfuerzo en cumplir con el imán en conocimiento y en obra. فإن نصيبه من خير الفلاح, yani que por cierto obtener el imán y lograr el imán pues es de lo bueno y del éxito. والسعادة العاجلة والعاجلة بحسب نصيب من هذه الشجرة. Entonces la felicidad en esta dunya y en la ákhira está basado a cuánto logra la persona de obtener de este gran árbol, el árbol de imán. Y con eso aquí Juan
el Sheikh aquí termina la introducción, y la semana próxima, inshallah, vamos a empezar a entrar al texto del libro del Sheikh. Y con eso aquí terminamos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de la gente de imán y que nos haga de la gente de sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala, de ikhlas, que nos haga de la gente que busca su placer a Allah subhanahu wa ta'ala y busca su perdón. Nos arrepentimos a Él de nuestros pecados y errores, y que nos haga de la gente de la Jannah, la gente de imán, la gente de la sunnah, la gente de ashab al-yamin, la gente de los compañeros de la derecha, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ellos son la gente de la Jannah. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a entender, aprender y lograr este conocimiento de los imams de la sunnah, y de este gran imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, y de ese escrito del Sheikh. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa o nos concede ese éxito de lograr este conocimiento y ponerlo en práctica para obtener esa recompensa y beneficio. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Disculpas, un gran disculpa por el tiempo, pero queríamos empezar esta clase con mencionar la gran importancia de este tema, que es al-imán. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.